Muy buenos días, amados hermanos, en esta mañana de domingo. Espero que la estén pasando bien, reunidos todos en familia, esperando escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Quisiera llamar su atención a un versículo bien conocido. Como decía nuestro hermano Andrés Morejón, bien leído, porque no es lo mismo ser bien conocido a bien leído. A veces lo leemos muchas veces, pero no lo comprendemos de la manera correcta. Y este versículo, además de ser bien leído, es muy usado en los contextos diferentes cristianos. Dice Efesios 6:10: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a buscar la dirección de Dios. En esta mañana, gracias, Padre, te doy por la oportunidad de meditar una vez más en tu palabra santa. Te ruego, Padre, el auxilio de tu Santo Espíritu para poder hacerlo, Señor, con sencillez de corazón, con temor y en el poder de tu Espíritu. Bendice tu palabra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Permite que ella traiga la edificación que necesita nuestra fe, el alimento de nuestra alma, Señor, y el impulso para seguir adelante en este mundo. Gracias te doy en esta mañana. Te pido una bendición muy especial para nuestra iglesia, Señor, de Sur Flores, que podamos seguir adelante a pesar de todas las circunstancias que nos puedan sobrevenir. Te lo suplico humildemente en el nombre y por los méritos de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, amados hermanos, he titulado a esta meditación de la siguiente manera, y quiero que me preste atención porque si no se le puede perder el hilo de pensamiento. Guerrero es voz pasiva. La palabra guerrero la tengo entre comillas en mi escrito, ¿verdad? Guerrero es voz pasiva. Y después vamos a entender el porqué de esto. En esta mañana yo, más allá de un sermón, una reflexión es lo que deseo compartir con ustedes. Ya sabemos, no es secreto para nadie, que vivimos tiempos difíciles y que se pondrán peor. Los cristianos aquí estaremos dando testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Le llamo la atención, como ya dije, que la palabra guerrero en nuestro título está entre comillas. Uno de los usos de las comillas es para indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar o de otra lengua, o que se utiliza irónicamente o con un sentido especial. Con esta aclaración ya se habrá dado cuenta que al llamarle guerrero al cristiano es una ironía, pues en realidad no somos guerreros, ni estamos en guerra contra nadie. Un cuadro muy común hoy día es ver cómo algunos cristianos, y entre ellos líderes espirituales, pastores, apóstoles, hacen guerra espiritual. Concepto neopentecostal que se ha infiltrado junto a otros tantos en la fila de las iglesias más conservadoras y de una tradición de sana interpretación de las Escrituras. Y lo digo con mucha tristeza. De seguro que usted ha escuchado en estos días a muchos haciéndole guerra al coronavirus. Unos lo reprenden, otros lo atan y otros hasta lo destierran.
pretenden por medio de una fe supersticiosa y pagana ser intocables por cualquier cosa o situación adversa. Estos falsos maestros se autoproclaman fuertes y poderosos. Hacen un uso inadecuado de las Escrituras, interpretándolas ajenas a los diferentes contextos en que fueron dadas. Y yo digo que son tan responsables de este mal o los efectos que esto causa, tanto los que enseñan y predican estas doctrinas como aquellos ingenuos y crédulos cristianos que no hacen como los cristianos de Berea, quienes escudriñaban cada día las Escrituras para asegurarse de que las cosas que el apóstol Pablo les decía eran así. Y las Escrituras los calificaron de nobles. Hay nobleza en tratar de buscar en las Escrituras y comprobar por medio de ellas las cosas que se nos enseñan. No es mi propósito aquí abordar el tema de la guerra espiritual. Eso lo haré en otro momento. Lo que sí me propongo para la edificación de mis hermanos, para su salud espiritual, para su paz, es que ellos entiendan que no son guerreros, que no están en una guerra con nadie y que no son fuertes en sí mismos. No somos fuertes en nosotros mismos o por nosotros mismos. La Biblia describe una lucha. Tenemos que estar de acuerdo todos en esto, porque si hay una batalla que librar, la batalla de la fe. Estamos envueltos en una lucha, pero no necesariamente en una guerra. Y aunque reconozco que ambas palabras pueden ser sinónimas en algún contexto, no lo es así en el contexto bíblico. La palabra lucha en el contexto bíblico, específicamente aquí en Efesios, tiene relación al esfuerzo que se hace de parte del cristiano para resistir a una fuerza hostil o a una tentación, para subsistir o para alcanzar algún objetivo. En la concordancia Strong, la palabra significa vibrar o agitar y se describe, hermanos, como un enfrentamiento de lucha libre, una lucha entre dos en la que cada uno se esfuerza por lanzar al otro y que se decide cuando el vencedor es capaz de poner a su antagonista o a su adversario postrado, es decir, sujetarlo con la mano sobre el cuello. El término se transfiere a la lucha de los cristianos contra los poderes del mal, según Efesios 6:12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo que la figura se toma del escenario de las Olimpiadas griegas y tiene en mente el autor a dos oponentes que luchan por subyugar al otro. Pero no tiene nada que ver con un enfrentamiento bélico, una guerra. Es un problema semántico, sin embargo. Aquí que pueden haber algunas diferencias no tan importantes, pero todo lo demás que lleva el concepto de sí mismo de la guerra espiritual es completamente ajeno a las Escrituras. Una lucha, hermanos, es más un plan, una estrategia de resistencia que busca neutralizar al oponente y que busca ponerse fuera de su alcance. Es como la presa que huye del depredador. Generalmente en este mundo animal,
la presa lleva desventaja, porque en esa cadena, en ese sistema, en ese hábitat natural, uno es el alimento del otro. ¿Y qué hace la presa que sabe y conoce a sus depredadores que son más fuertes y poderosos que ella? ¿Se le enfrenta? No, la presa huye, la presa se esconde, la presa hace lo posible y lo imposible porque el depredador esté a 1000 kilómetros de distancia de ella y se protege. Esa es la lucha, la subsistencia, el sobrevivir ante el depredador. No en balde el apóstol Pedro dice: tengan cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No te le pongas en la mesa porque te devora. Lucha, resiste. Eso es lo que la palabra del Señor nos está comunicando. Dice la Escritura: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Este es el mandamiento de la palabra de Dios para nosotros. Lo único que hará que el enemigo sea neutralizado en su ataque hacia nosotros, lo único que hará que él se mantenga a la distancia será nuestra sujeción a Dios, en primer orden, hermanos. Si no estamos sujetos a Dios, si no estamos en obediencia a sus mandamientos, agradándole, haciendo su voluntad, entonces no tendremos ninguna posibilidad de vencer en esta lucha. Por eso nos dice el apóstol Santiago: sométanse a Dios primero, para que estén en la condición, en la posibilidad de resistir al diablo. Y de vosotros huirá. Porque si estamos sujetos a Dios, hermanos, aunque el depredador es más poderoso que nosotros, no lo es más que nuestro gran Dios y Salvador. No podrá tocarnos, no podrá hacernos mal, porque estamos sujetos a Dios. Tenemos que sujetarnos en la obediencia a Dios para que entonces el enemigo pueda huir, guardando su palabra, practicando la disciplina y la constancia en los medios de gracia. Estaremos luchando y resistiendo a los ataques del enemigo. Esa es la verdadera lucha, la verdadera batalla que nosotros tenemos que librar. Ahora, regresando por un momento a nuestro título, que como ya saben es guerrero, entre comillas, es voz pasiva. Todo aquel que lucha contra Satanás y sus huestes, contra los apetitos de la carne, contra toda adversidad y dolor, debe tener presente que jamás podrá vencer confiado en su propia fuerza o poder. El texto de Efesios 6:10 nos llama a ser hechos fuertes. Está en el original en voz pasiva, lo que nos puede dar una indicación de que no podemos hacerlo por nosotros mismos. La fuerza no es nuestra. La lucha ni siquiera es nuestra. Las fuerzas son de Él, hermanos. Él es quien verdaderamente pelea la batalla. Nosotros solamente podemos ser hechos fuertes en Él. La voz pasiva eso indica. Pero aún cuando no lo leyéramos en la voz pasiva, el asunto de que nosotros podamos ser fortalecidos, confortados, empoderados y cuantos verbos sinónimos podamos agregar,
siempre será en el Señor y en el poder de su fuerza. Nunca en nosotros. Diga el débil, fuerte soy. Él es el fuerte, Él es el poderoso, Él es el que nos sostiene, es el que realmente lucha, Él es quien vence. Por eso dice la Escritura que somos más que vencedores por medio de Cristo, porque Él ha vencido la batalla, ha ganado la guerra. Nosotros solamente tenemos que vivir resistiendo y poniendo por delante su nombre y su palabra, para que la gloria y la alabanza siempre la reciba Él, y nosotros solamente estar detrás, dando la gloria a Dios. Nunca olvidemos que Él también es quien nos dice, hermanos, de qué manera y con qué armas debemos luchar esta lucha. Acto y seguido, el apóstol comienza a describir todas las partes de la armadura del soldado romano. Pablo se encontraba preso y estaría viendo a un soldado romano todo el tiempo. Y por eso comienza a describir todas las partes de la armadura del soldado romano y haciendo una aplicación a las virtudes de la fe. Él ofrece estas partes de la armadura como símbolos de aquellas virtudes de la fe que nos harían fuertes en el Señor. Pero no nos dice que somos literalmente un soldado, un guerrero, ni siquiera un luchador. Todas estas son figuras, metáforas. Notemos que la inmensa mayoría de estas partes de la armadura que el apóstol cita, aunque no fue su propósito, debo aclarar, estas armas, o sea, no fue su propósito hacer distinción entre armas de defensa o armas de ofensiva, no. Pero si vamos a hacer esa anotación, nos daremos cuenta que la inmensa mayoría, casi todas, por no decir todas, menos una, son armas defensivas, de defensa, no de ofensiva. La única arma de ofensiva que se cita allí es la espada del Espíritu. Y no debe ser tomada literalmente como un arma a la cual nosotros debemos con ella atacar a nadie. Porque si usted se da cuenta, esa espada del Espíritu la usó Jesús en el desierto contra Satanás en la tentación, pero no para atacarlo, simplemente para callarlo, para hacerlo inoperante. Escrito está, Satanás. Y le citaba la Escritura. La espada del Espíritu no es la espada de Josué que hay que desenvainar y hay que cortar por aquí, hay que cortar por allá. Esas son tonterías, esas son falacias, esas no son cosas que la Escritura enseña. Y por no decir otras palabras más fuertes, porque algunas ya rayan en la brujería, en la superstición, nada que ver con la sana interpretación de las Escrituras. Hermanos, creo que esta arma del Espíritu, esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos da un mensaje claro, junto con todas las partes de la armadura. Debemos protegernos de los ataques que sufrimos a nuestra fe, que están destinados a hacernos dudar de la bondad y el amor y la misericordia de Dios por nosotros y por toda su creación. A rechazar toda duda, todo pensamiento contrario a las Escrituras, usando el escudo de la fe para rechazar los dardos de fuego del maligno. Firmes en su verdad, viviendo en su justicia, en su santidad, cubriendo nuestras cabezas y protegiéndolas con la salvación que nos ha sido dada, llevando y sembrando las buenas nuevas del Evangelio de la paz, y sin olvidar la constancia en la oración, bajo la dirección del Espíritu, por todo el pueblo de Dios y por aquellos que le sirven,
predicando su palabra, como Pablo bien dice, y oren por mí, para que el evangelio corra. Hermanos, la lucha que nosotros tenemos que librar como creyentes, no como guerreros ni como luchadores, es en la mente. Es en la mente. Es algo espiritual. Es algo en la mente. Es donde se libra la batalla. Por eso la Biblia insiste. Ustedes tienen la mente de Cristo. Ustedes tienen que vivir ahora pensando como Cristo, con los valores de Cristo, con los mandamientos de Cristo, con los principios de Cristo. Es nuestra mente la que tiene que estar saturada de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esa mente entonces pueda estar lista para resistir los ataques que el enemigo lanza a nuestra mente. ¿Tiene duda? Escuche al apóstol. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Si nuestra mente no es renovada, si nuestra mente no es la mente de Cristo, entonces no podremos destruir los argumentos que se levanten en contra de Dios y su palabra. Por eso es que cuando estamos saturados y llenos de la palabra de Dios en nuestra vida y por su Espíritu podemos enfrentar todo ataque, toda duda que venga. Amado hermano, quizás usted es uno de los que ha tenido que sufrir en su propia carne o en algún familiar cercano esta epidemia. Ojalá que no. No conocemos quizás nosotros de primera mano a nadie, pero sabemos que hay muchos, incluso pastores, fieles de las congregaciones que han muerto víctimas de este virus. No piense que Dios se ha olvidado de usted. No piense que algo ha fallado en la Escritura. Es que siempre ha sido así. Dios nos guarda, Dios nos puede librar, pero no siempre sucede así. Y si no pasa, entonces, algo falló. No, no ha fallado nada. Sigue Dios siendo Dios. Y seguimos nosotros manteniendo la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Si estamos con una mente saturada de la palabra de Dios. Todavía dice la Escritura que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Se da cuenta que es la mente, la batalla en la mente? A fin de que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para vosotros. Yo creo que con estos dos versículos es suficiente, pero hay muchísimos otros que nos hablan de esta realidad. Es en nuestra mente que debemos luchar resistiendo los ataques del enemigo, hermanos. Los razonamientos que podamos hacer carnalmente, fríamente, humanísticamente, con las filosofías humanas que proponen cosas completamente contrarias a veces a la palabra de Dios, y se nos hace más fácil pensar en las propuestas humanistas que en los dictámenes de Dios. Sí. Por poner un simple ejemplo, la Biblia dice que debemos disciplinar a nuestros hijos, que debemos aplicar la vara. Castigo físico tiene un lugar. Pero vienen estos otros proponentes de filosofías a decirnos que no, que es contraproducente, que no es algo que debemos hacer. Y ahí está la filosofía humanista oponiéndose a la palabra
de Dios. Y así hay un montón de cosas así, hermanos, que nosotros tenemos que resistir con la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios nos indica, porque de otra manera somos blancos del enemigo. Quiero terminar recordándole que hay un versículo que pocas veces es motivo de meditación, principio bíblico que se pisotea de parte de muchos que están predicando la palabra de Dios, y es que no debemos acostumbrarnos a ir o a pensar más allá de lo que está escrito. Si realmente hemos creído que esta es nuestra Biblia, es nuestra directriz, nuestra regla de doctrina y conducta, ¿qué hacemos añadiendo o qué hacemos quitando? Hermano amado, asegúrese de que lo que usted escucha de parte de otro, porque a veces pasa eso inevitablemente, esté de acuerdo con la palabra de Dios, porque hay cosas que vienen muy disfrazadas. Recuerden que una de las habilidades del enemigo es vestirse de ángel de luz. Parece un ángel de luz, pero no lo es. Hay doctrinas que parecen bíblicas, pero no lo son. No hay necesidad de ir a creer en estas cosas, a practicarlas, pensando de que son bíblicas. Que sacan los textos de su contexto, lo interpretan como ellos quieren, y hay gente derramando aceite por las ciudades, y atando y desatando, y haciendo una cantidad de prácticas que rayan en la hechicería, y que nada tiene que ver con lo que la Biblia enseña. Seamos sabios, hermanos, y recuerden, no somos guerreros, no somos luchadores en el sentido literal, estricto de la palabra. Nosotros somos cristianos, creyentes, que queremos agradar a Dios y nos amparamos en Él y nos refugiamos en Él y nos hacemos fuertes en Él. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro luchador, y nosotros solamente debemos armarnos de esta armadura que aquí dice, para que con esas virtudes cristianas de la fe que adornen y llenen nuestra vida, podamos ser un muro que el enemigo no pueda derribar. No habrá coronavirus, no habrá ninguna otra epidemia o crisis que podamos enfrentar que destruya nuestra verdadera confianza en Dios. Que Dios me los bendiga y que tengan un excelente domingo. Quiero decirles que si las cosas no cambian, ya el próximo domingo estaríamos reuniéndonos en la iglesia. Ese fue el acuerdo que se tomó. Pero estemos atentos a las noticias, porque al parecer han vuelto a hacer regulaciones con relación a la cantidad de personas. Hay que usar esa cosa en la boca obligatoriamente a partir de mañana. Entonces estemos atentos. Ya se estaremos comunicando si procedemos o todavía nos abstenemos. Recuerde ser fiel al Señor en todo, hermano, amado de nuestra iglesia. Y usted sabe a lo que me refiero, fiel en todas nuestras responsabilidades. Que tengan un día muy feliz, que Dios me los bendiga y manténgase firme, arraigado en la palabra de Dios. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Hermanos, un abrazo para todos y que Dios me los bendiga.